a ver el bucle for. Básicamente lo que tenemos que saber cuál es la estructura del bucle. Acá podemos ver, digamos, la estructura del bucle for. Básicamente se declara for y entre paréntesis tenemos que poner los tres detalles más importantes. En este caso sabemos dónde empieza. Sabemos que el contador va a empezar desde el número 0. Tenemos que decirle dónde termina. En este caso el número donde termina tiene que ser inferior a 10. En este caso va a ser, por ejemplo, va a incrementar de 1 en 1. Entonces el número donde termina va a ser 9. ¿Por qué termina en 9 y no en 10? Porque acá le ponemos que el contador i tiene que ser inferior a 10. Si nosotros le pusiéramos en este caso menor o igual a 10, empezaría en 0, terminaría en 10 y tendría 11 ciclos. Pero eso no vamos a ver ahora. Nosotros vamos a ver que termina en 9 y va a incrementar de 1 en 1. Nosotros acá debemos poner i más, pero puse de i más 1 para dar a entender que i más es equivalente a i más 1. Entonces nosotros sabemos que, supongamos que acá tenemos varias líneas de código, lo marco en rojo a las líneas de código. Sabemos que el programa va a empezar acá y va a terminar acá. Entonces, como empieza de 0 y termina en 9, va a tener básicamente 10 ciclos. Entonces empieza y vuelve a empezar. Empieza, termina y vuelve a empezar. Y así 10 ciclos. O sea que el código, estas tres líneas de código se va a ejecutar 10 veces en este caso. Ahora, nosotros, ¿cómo lo traducimos esto en código? En C#. Bueno, básicamente vamos al compilador, ingresamos el contador in, el contador i lo declaramos como una variable de tipo integer. También declaramos un contador, por ejemplo, un cont, vamos a llamar, vamos a decir que empieza en 0, punto y coma, y luego declaramos el for. Nosotros en el for lo que vamos a hacer es básicamente hacer que nuestro ciclo empiece en 0. Sabemos que nuestro ciclo tiene que ser inferior a 10 y tiene que incrementar de 1 en 1. En este caso ponemos i más. Y dentro de las llaves ponemos las líneas de código que queremos usar. Vamos a hacer impresiones básicamente. Vamos a imprimir cuánto vale i, por ejemplo. Dos puntos y acá lo concatenemos a la i, lo cerramos con punto y coma. Luego decimos console writeLine y ponemos que el valor del contador va a incrementar de 2 en 2. Entonces imprimimos el valor de count es 2 puntos, espacio, y acá concatenamos count. Bueno, ahora ¿cómo hacemos que el valor de count incremente 2 veces? Nosotros sabemos que esto se va a ejecutar 10 veces. Entonces, acá, viste que nos marca count más, punto. Nosotros en vez de poner count más, lo que vamos a hacer es digamos, incrementarlo a count de 2 en 2. De esta forma. Entonces, mi count nosotros lo declaramos como que su valor inicial es 0. O sea, acá count vale 0.
pero nosotros le sumamos 2. Entonces cuando imprimamos acá, el primer ciclo va a tener con un valor de 2. Nosotros acá le decimos a i que vale 0, pero acá ya le estamos sumando un 1. Entonces cuando me imprima acá, este console writeLine que estoy marcando, i va a valer 1. Entonces lo compilamos básicamente y después, digamos, vemos qué valor tiene. Primero vamos a buscar un error de sintaxis si existe. Si no existe, lo ejecutamos. Y bueno, está carburando leña. Bien. Vamos a esperar que el compilador, digamos, termine de compilar. Y lo vamos a ejecutar el programita. Igual ustedes pueden adelantar el video y se ahorran esperar, digamos. Ahora nosotros lo vamos a ejecutar. Se nos abrió, digamos, la consola. Y ahora vamos a ver cómo se van imprimiendo los valores de i y de cont. A ver. Bien. Como podemos ver, el valor inicial de i es 0, pero acá cont ya vale 2. En el segundo ciclo de i, podemos ver que i vale 1, pero mi cont vale 4, es porque se incrementó otro 2 al valor original. Luego acá el contador i vale 2, porque ya se cumplió el segundo ciclo. Y acá ya vale 6 el cont. Como podemos ver, i empieza en 0 y después termina en 9. Acá podemos ver cómo lo marco. Empieza de 0 a 9. Pero mi cont empieza en 2 y termina en 20. O sea, y nosotros sabemos que 10 por 2 es igual a 20. Entonces, 10 ciclos y mi cont incrementó de 2 en 2. Entonces nos cierra los números y con esto podemos ver cómo empezó y terminó el programa. Nosotros ahora, digamos, así como lo hicimos, como que no tiene mucho sentido hacer un for. ¿Para qué me sirve estas dos líneas de código? En realidad así no, no funciona, o sea, no tiene una aplicación lógica actualmente. Solamente muestra el funcionamiento. Pero si nosotros decimos, por ejemplo, un console punto writeLine, cerramos y abrimos paréntesis y le decimos ingrese la cantidad de ciclos. Y acá a cont lo borramos. No, declaramos otro contador. Que sería int, le decimos tam de tamaño. Y le vamos a decir que vale 0. Y acá lo que hacemos es tam va a ser igual a int.parse y acá le ponemos console writeLine y digamos ingresamos un valor y acá en vez de 10 le decimos que va a ser inferior a tam. Entonces la cantidad de ciclos va a estar determinado por tam, ya no va a estar determinado por ese 10 y yo voy a tener un control total de la cantidad de ciclos
que se va a ejecutar mi for. Acá, como para variarlo, en vez de incrementarse de 2 en 2, le vamos a decir que se incremente el contador de 3 en 3. Entonces va a empezar en 3 y va a terminar en el número de ciclos multiplicado por tam. O sea, va a ser 3 por tam, va a ser mi número final, digamos. ¿Por qué digo que es importante saber esto? Porque podemos hacer un programa donde, digamos, ingresar, qué sé yo, un programa que te pida cuánta información deseas ingresar. Por ejemplo, queremos ingresar los datos de 10 personas. Ingrese el número de personas a una base de datos. Y en esa base de datos nosotros tenemos que almacenar edad, nombre, número de DNI y cosas así. Entonces ingresamos, qué sé yo, 10 personas. Esas 10 personas van a tener variables donde se van a almacenar sus datos personales. Entonces con este for nosotros podemos controlar, digamos, la cantidad de veces que se tiene que ejecutar un programa. O la cantidad de veces que el programa te debe pedir, digamos, los datos a ingresar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es básicamente compilarlo y ejecutarlo. Bien, no hay error de sintaxis, entonces vamos a ejecutarlo. Y nosotros vamos a ingresar, por ejemplo, que sea un valor de tam de 5. O sea que mi for solamente se tiene que ejecutar 5 veces. Entonces el valor de i va a empezar en 0 y va a terminar en 4. Pero va a ser 5 ciclos, porque empieza en 0 y termina en 4. Son 5 ciclos. Ahora le ponemos el valor de tam, va a ser 5. Y como podemos ver, i empezó en 0 y terminó en 4. Pero como podemos ver, es 1, 2, 3, 4 y 5 ciclos. Porque empieza en 0 y termina en 4. Y mi contador empezó en 3, luego incrementó a 6, luego incrementó a 9, luego a 12 y luego a 15. Entonces era 3 por 5 ciclos son 15. Entonces es como multiplicar, qué sé yo, hacer una multiplicación. También se puede usar para hacer, qué sé yo, potencias, pero eso no lo vamos a ver ahora. Entonces, para esto sirve el for, para hacer ciclos y podemos tener el control de la cantidad de datos que nosotros deseamos ingresar en unas variables. Puede ser información personal o puede ser direcciones, qué sé yo, de páginas. Lo guardamos como un string y después podemos llamar a esos datos y usarlos. Pero eso es todo por ahora. Estudien.